Bueno, te voy a presentar, Marisa. Bueno, Bueno, corazón. Marisa Ventura, un placer de tenerte acá. Ella es investigadora, historiadora, politóloga y bueno, un gran honor de tenerte en este programa charlando con vos. Bueno, el honor es mío, yo muy agradecida. Porque es un inicio de una nueva era, me parece. Se corta un poquito, yo te corto un poquito, te escucho un poquito entrecortada, pero bueno, gracias primeramente por la invitación. Ahí, Ahora me parece que vamos mejor. Yo estoy muy feliz de que podamos tener este encuentro y esta charla y como vos decís, yo creo que es el inicio de una nueva era, sin lugar a dudas. Y probablemente a nosotras nos une esta pasión por María Magdalena, por saber su vida, quién fue realmente. Entonces también creo que esta nueva era viene de la mano de ella, eso es lo que humildemente creo, junto a su compañero de vida que fue Jesús. Entonces, bueno, que están abriendo una era nueva para todos. Así que gracias, Zulema, encantada de este contacto. no, gracias a vos, gracias a vos. Bueno, y nos introducimos un poco en el año 2017. ¿Qué pasó con vos? Bueno, el año 2017 para mí fue una bomba, porque me pasaron muchas cosas. Ahí ¿Me tomé una escuchás? decisión. Sí, te escucho. ¿Vos me oís? ¿Me Ah, escuchás vos, sí, sí, Zulema? perfecto. Ah, bueno, digo, ahí el año Sí, 2017 sí, te para escucho mí, perfecto. genial. Fue un año clave, un año bisagra en mi vida, donde ahí, bueno, tomé la decisión de dejar la vida que tenía, la vida laboral, que, bueno, era una vida muy demandante, una vida que yo disfruté por muchísimos años, pero realmente ahí fue como que de manera contundente el llamado de María Magdalena me hizo dar este giro, este vuelco en mi vida. Entonces decidí animarme, no sé, tuve miedos al principio, no sabía bien cómo, pero sentí que lo tenía que hacer, sentí que era el momento, porque además cuando uno empieza a pensar mucho, bueno, ¿cuándo es el momento? Nunca sería el momento cuando uno está en una zona de confort. Vos decís, ¿por qué dejaría todo? ¿Cómo seguiría? Entonces, pero bueno, en el 2017 yo sentí que era el momento. Y bueno, y ahí decidí cambiar de vida, decidí darle espacio a todo este costado mío espiritual que hacía tantos años que me venía como golpeando la puerta y yo, sí, le daba mucho espacio en mi vida, pero no todo el espacio. Así que bueno, así fue que le dije a María Magdalena, bueno, voy a ir con todo, voy a poner toda mi energía, todo mi tiempo en sacar tu historia, en sacar tu verdad, en aportar lo poquito que pueda, pero empezar a hablar más abiertamente, porque yo hacía muchos años que hablaba, pero en mi entorno más cercano. Y bueno, y acá estoy. No puedo creer, pasaron Claro. 4 años. Pasaron 4 años y a mí me parece, te digo que toda la vida estuve haciendo esto, como que me cuesta recordar mi vida anterior. ¿Y la mayor investigación tuya, para vos, cuál fue? Se cortó un poquito mientras me hacías la pregunta. Sí, ¿cuál fue la mayor investigación tuya? Bueno, para mí probablemente lo que más me conmovió o lo que más me hizo, digamos, tomar la decisión que tomé también fue cuando experimenté, cuando tuve algunas circunstancias, algunas manifestaciones personales donde entendí cuál era mi camino. Entonces, a partir de ahí, digamos que de todo llegar casi a la certeza, que por supuesto alguien podría decir que estoy equivocada y es respetable también, la certeza de que Jesús y María Magdalena fueron mucho más que maestra y discípulo, maestro y discípula, perdón. Entonces, para mí, llegar de manera casi contundente a eso
fue muy fuerte. Primero porque yo vengo de una formación católica, todo, desde tomar la comunión, ¿no? Desde la escuela secundaria, formación en la universidad, 5 años de teología. Entonces, cuando uno empieza a derrumbar las creencias y empezás como que te vacías para volver a llenarte de otra nueva información. Información que está asociada a textos, a tradición oral, pero también a la propia intuición que uno va desarrollando y decís, mira, con esto yo resueno. ¿Y qué? ¿Acaso Jesús, digo, siempre perdería el carácter de divino porque haya amado a una mujer? ¿O porque haya tenido una compañera de vida que no, pero muy por el contrario. Creo que lo hace tan cercano. A mí me gusta mucho bajar a María Magdalena a la tierra, hacer de cuenta que hoy está acá conversando con nosotras dos. Y está acá, no dudes, siempre lo digo en todos los encuentros, porque, Totalmente. bueno, si bien me acompaña, es que su energía fluye con todas las personas que fluimos con ella, que queremos escuchar y saber más, y somos curiosos y tenemos este hambre de llegar a la verdad nunca vamos a llegar, por supuesto, es un misterio, pero ir armando este rompecabezas de la historia de esta mujer tan hermosa que acompañó a Jesús con un amor tan incondicional y tan leal. Entonces, eso creo que fue lo que más rompió mis estructuras de creencia. Y bueno, yo en verdad le di la bienvenida, porque me ayudó en mi camino también a entender muchas cosas. ¿Se cortó? Sí, a ver, aquí? Estamos viendo a ver. Hola, se cortó. Bueno, otra preguntita que te quiero preguntar es, ¿qué tal si hablamos de la profecía cátara? Sí, cómo no. Bueno, la profecía cátara también fue un gran descubrimiento para mí. Un gran descubrimiento. Mira, la primera vez que escuché la profecía cátara, yo estaba en un viaje en el sur de Francia y éramos un grupo de peregrinas y peregrinos y estábamos en un lugar muy sagrado para el catarismo, pero sagrado desde el lugar del respeto por lo que han vivido los cátaros, que fueron los descendientes de las enseñanzas de María Magdalena, fueron una hermandad, un grupo de personas que decidieron intentar vivir según los preceptos y las enseñanzas más puras de Jesús, esas enseñanzas que hablan del alma, que hablan del espíritu, del amor al prójimo. Y entonces la primera vez que yo escuché esta profecía, estábamos todos en un círculo, en la base de Montsegur, donde fue, digamos, la quema más grande de los cátaros en el año 1244, y era imposible que no se te cayeran las lágrimas escuchando la persona que nos leía esa profecía. Es una profecía que fue pasando de mano en mano y de boca a oído, y a mí me conmovió tremendamente porque es una profecía escrita con el corazón. Creo que este grupo, esta hermandad tan preciosa de la Edad Media que fueron los cátaros, tenían una mirada muy de avanzada para su momento, porque en esta profecía uno está acostumbrado a que las profecías son catastróficas, que nos van a pasar cosas horribles, que estemos atentos porque se va a acabar el mundo, las pestes y no sé qué, y todo te aterra. En cambio, la profecía cátara es una profecía de esperanza, es una profecía de amor, es una bocanada de aire fresco, porque en realidad nos va a hablar de que la iglesia del amor, esta iglesia construida por Jesús y María Magdalena, y el término iglesia viene de la palabra eclesia, que significa comunidad, no la iglesia como conocemos nosotros tradicionalmente, la estructura jerárquica, ¿no? Sino ellos de lo que hablaban era de vivir en comunidad. En realidad, Jesús fundaba comunidades de personas que querían vivir afín, con una manera, un modus vivendi, una manera de vivir su existencia material. Entonces, la profecía cátara, ¿qué nos dice? Nos dice que la iglesia del amor va a reverdecer, que el laurel va a reverdecer, es decir, el laurel como símbolo del amor sagrado, de la supremacía, que esta iglesia del amor, construida por Jesús y María Magdalena, va a resurgir en el 2021. Porque se tiene como la primera información de esta profecía en el año 1321, cuando el último perfecto cátaro, Jaume de Belibaste, es quemado en la hoguera. Entonces allí él dice, dentro de 700 años el laurel reverdecerá y los cátaros volveremos a la tierra. Y esos 700 años se cumplen este año. Y yo
te digo, Zulema, que los cátaros estamos en la Tierra. Estamos hace mucho tiempo. Estamos en la Tierra. Claro, porque además ser cátaros es un sentimiento. Ellos mismos decían, los que pertenecen saben que pertenecen. Es decir, nadie va a venir a decirnos, sí, formas parte de esta iglesia, falta, no te sobra. Lo sentís, resonás con lo que ellos decían, bueno, perteneces. Entonces, esta profecía es una profecía hermosa y que yo creo que se está empezando a cumplir. Justamente, Tal ¿no? cual, tal cual. Y yo pienso que estamos en este momento, no es casual que nos esté pasando todo esto, porque yo pienso que es que la humanidad se paró, pero ¿para qué? Para entrar adentro, para entrar en el sentir, para entrar en el amor, para darnos cuenta de que la vida tiene que ser amor. Exacto. Yo pienso lo mismo, que nos frenaron de golpe a todos a la vez, algo impensado, algo al unísono en toda la humanidad. Es muy fuerte, ¿no? Cuando uno lo analiza, decís, bueno, ¿por qué? Probablemente porque toda la humanidad tenemos que hacer una evolución y tenemos que cambiar y tratar de cambiar para mejor. Y yo creo que hay muchas de las cosas que decían los cátaros que hoy se están cumpliendo. Por ejemplo, ellos hablaban de cuidar al planeta, de cuidar al medio ambiente, de cuidar a la madre tierra. Y vos fíjate cómo hoy, no sé, yo hace 20 años no separaba los residuos en mi domicilio, en mi casa. Yo lo empecé a aplicar hace unos años, también a partir de que mis hijos fueron también con esta conciencia tan importante. Hoy cuidamos el agua, cuidamos los recursos naturales, no sé, yo me lavaba los dientes y la canilla quedaba abierta. Y yo ahora, mientras me lavo los dientes, yo cierro la canilla hasta que termino. Digo, uno empieza a tomar conciencia de un montón de cosas que hace 20 años no hacíamos. Entonces los cátaros fueron de avanzada, como decíamos, porque nos dejaron este mensaje. Nos dijeron, bueno, a ver, cuiden el planeta, cuiden el medio ambiente, los recursos y la madre tierra, que es la que nos da los alimentos. Hoy por hoy, ya hace un tiempo, se habla mucho de la alimentación saludable. O sea, hoy tenemos conciencia de muchas cuestiones que probablemente hace 10, 15, 20 años no las teníamos. Yo no las tuve nunca verdaderamente y tengo 52 años. No, y estoy aprendiendo a vivir, aceptando que tengo que cambiar, que tengo que pensar en el otro, en el mundo, en la humanidad, en qué mundo le quiero dejar a mis hijos. Y entonces lo tenemos que hacer entre todos, las generaciones más viejas y las nuevas. Tal cual. Yo sabes que pienso, Marisa, que la profecía cátara es súper actual, y que nos lleva a tomar conciencia. Vos fijate de qué época estamos remotas hablando y es tan actual. Exacto. Cuidar al planeta, vida saludable, el cuidar al prójimo, el tener compasión a la persona que está al lado o enfrente, ¿no? Yo pienso que los que somos de esa generación y los que estamos unidos en esta hermandad, buscamos eso, buscamos que nos unamos, buscamos que todos estén bien, que fluya el amor, pero no egoístamente, no pisando al otro, al contrario, siendo una gran familia de unión al amor. Me encanta lo que decís y yo claramente que resueno con cada una de tus palabras y creo que si cada uno de nosotros actuamos de esa manera y somos conscientes, ¿no?, del momento presente y de cuando damos una devolución al otro, pensar si hacemos la devolución desde el amor, si estoy tratando al otro como me gusta que a mí me traten. Me parece que si empezamos a tener esa conciencia y la ponemos en práctica, el mundo va a evolucionar para mejor, como que la sociedad va a evolucionar para mejor y vamos a vivir en un mejor mundo todos, porque es lindo que a uno lo traten bien, es lindo que te traten con respeto, con palabras de amor, que veamos cómo el otro cuida también el entorno y entonces siento que desde ahí estamos evolucionando. Yo creo que la humanidad, por supuesto que hay muchas cosas todavía por trabajar. Alguien me decía el otro día, Marisa, ¿sabes qué pasa? Son las fuerzas oscuras contra la luz y hay una lucha. Bueno, yo no lo sé, no entiendo tanto de esas
Pero puedo comprender que todavía hay muchísimo por hacer, pero que no es casualidad que haya tanta expansión de la luz en este periodo, ya sea de la profecía de los cátaros, de la verdadera historia y de la luz de María Magdalena, que vuelvan con tanta fuerza. Jesús, yo creo que ellos plantaron una semilla hace 2000 años y que hoy resurge muy fuertemente, donde se están cayendo dogmas, cuestiones estructuras. Estructuras de la culpa, el arrepentimiento, el perdón. No, Jesús era un hombre que hablaba de amor, que hablaba de ilusión, que hablaba de iluminación. No hablaba del pecado, de la culpa, me parece que siempre siento como que a Jesús lo han tergiversado, le han cambiado sus palabras. Entonces, llegar al verdadero origen, esa conexión individual con la divinidad, es un trabajo personal de cada uno también. ¿No? Tengo como esa sensación. Tal cual. Y siente. Hola. Ahí ¿Sabés qué me pasa? Tengo la sensación que Magdalena, ahora me escuchás, que Magdalena está muy vigente, es muy actual la figura de María Magdalena. No, totalmente. Yo creo que María Magdalena es una mujer del siglo I, en el siglo XXI. Es una mujer atemporal, porque María Magdalena, por sus características personales, atraviesa a todas las mujeres de la humanidad y nos representa a todas. Entonces, actualmente, tener una imagen, un modelo como el de ella, bueno, es realmente alguien a seguir, que nos puede inspirar, que podemos Marisa, te decía que actual es María Magdalena. Sí, yo estaba dando la respuesta, no sé si quedó, pero puedo volver a decirlo. Digo, ella es una mujer del siglo I en el siglo XXI y realmente atraviesa a todas las generaciones que las separan desde que vivió hasta ahora, pero ella las atraviesa desde un lugar realmente de vigencia. Es una mujer que tiene muchísimo para enseñarnos y que sigue siendo una inspiración por sus valores personales, por su coraje, por su valentía. Una mujer que vivió en un mundo tremendamente masculino, a partir del cual ella supo pararse, dar su opinión. Imaginémosla en el entorno con Jesús, con los apóstoles. Entonces María Magdalena tuvo un lugar muy destacado en la vida y al lado de Jesús como su compañera. Y ella participaba en las conversaciones, en los debates, en las preguntas que se le hacían a Jesús, al lado de los apóstoles. Y ella se atrevía, más allá de que sabemos que había algunas rispideces, particularmente con Pedro, que no le gustaba que María Magdalena preguntara, probablemente porque ella estaba preparada para comprender y para expresar lo que había comprendido del mensaje de Jesús, y a Pedro evidentemente se le dificultaba. Con lo cual ella es una mujer de hoy, sin lugar a dudas, porque si la analizamos con los cristales de hoy, ella resiste cualquier análisis y seguramente lo sobrepasa. Totalmente, totalmente. ¿Y qué nos podés contar sobre el matrimonio judío y los cátaros? Bueno, hay toda una tradición, porque sabemos que el catarismo toma muchísimo auge y muchísima fuerza en el sur de Francia. Entonces, en la época en la cual vivieron los cátaros, el sur de Francia era un mix de culturas, ahí vivían en plena y absoluta convivencia armónica judíos, cabalistas. Bueno, los cátaros, ¿sabés que eran considerados? Se los llamaba los judíos del Languedoc. El Languedoc es la región del sur de Francia donde ellos vivieron, donde ellos iban llevando sus enseñanzas y viviendo de esta manera tan pacífica y tan armónica. Entonces ellos también, de alguna manera, eran considerados judíos. ¿Por qué? Porque los cátaros buscaban un retorno al cristianismo primitivo, a ese cristianismo del siglo I, a ese cristianismo original de Jesús y de María Magdalena. Los cátaros creían y tenían plena convicción que María Magdalena era la esposa de Jesús. Con lo cual, primeramente, los cátaros tenían una relación muy saludable con respecto a la sexualidad, de mucho respeto, mucha igualdad absoluta entre el hombre y la mujer, lo mismo que hacía Jesús. Jesús era un hombre tremendamente inclusivo con las mujeres y las mujeres tuvieron un rol muy destacado
a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Con lo cual, desde esa perspectiva, entendemos que los cátaros también estaban como muy a gusto con eso, y era muy habitual el casamiento. De hecho, era muy habitual el casamiento entre cátaros y judíos. Hay un pueblo en el sur de Francia, un pueblo que se llama Les-les-Bains, donde cuando uno llega nos encontramos la casa de Nostradamus. Nostradamus que hizo tantas predicciones. Bueno, allí, en la casa de Nostradamus, que se puede ir a visitar, el frente de la casa tiene todo como unos listones de madera con 3 escudos tallados. El primer escudo es el escudo de la familia Trencabel, que una familia cátara, defensora de los cátaros, y eran quienes llevaron adelante la defensa contra la cruzada que mandó la Iglesia Católica. Al lado hay una talla en madera, otro escudo con la estrella de David, representando a los judíos. Y una tercera talla de un logo muy chiquitito, un símbolo muy chiquitito, como si fuera el símbolo del yin y el yang, pero en realidad es un símbolo sufí que habla de matrimonios ocultos, de matrimonios secretos. Y uno puede decir, qué extraño que esté esta simbología al lado de la estrella de David y al lado del símbolo de los cátaros. Bueno, en realidad porque lo que nos quiere decir es que en esa comunidad y en toda esa región vivían y se casaban cátaros con judíos, o sea, había matrimonios mixtos entre gente proveniente del catarismo y gente judía que vivía ahí. Con lo cual, me parece que ellos querían seguir realmente y firmemente las enseñanzas dejadas por Jesús y María Magdalena, a quienes ellos consideraban un matrimonio sagrado. Y contame, ¿qué pensás vos sobre la energía femenina que tiene María Magdalena con la energía de Jesús? Bueno, yo creo realmente que ellos eran complementos absolutos, y hay muchos textos probablemente más de tradición oral, pero la tradición oral es aquello que se va pasando de generación en generación en pueblos y que también forma parte de la memoria cultural de cada uno de los lugares. Por eso no hay que desestimar lo que es tradición oral, porque también forma parte, ¿no?, como de esa cultura, de esa parte más íntima de cada pueblo. Y la tradición oral lo que cuenta, hay un texto muy lindo que a mí me gusta mucho, que se llama el manuscrito Magdalena, donde en ese manuscrito queda de manifiesto cómo los encuentros entre Jesús y María Magdalena eran encuentros de gran intercambio de energía entre ambos, y cómo María Magdalena, con toda su energía, nutría también a Jesús, sobre todo en el momento de la iniciación de la muerte que él tuvo que atravesar. Y por ahí es algo un poco más elevado de entender esto, pero ahí es donde ellos realmente llevaban a cabo este intercambio de energías. En mi sano entender, y lo digo con mucho respeto, ¿no?, desde luego, María Magdalena era desde alguna perspectiva la versión femenina de Jesús, del Cristo. Ella era la Cristo femenina. Ella fue una mujer que estuvo preparada para estar al lado de un hombre de las características personales de Jesús. Y por eso lo acompañó y estuvo siempre al lado de su vida. Y esto está escrito en todos los evangelios. Desde el primer momento que Jesús empieza su ministerio público ya aparece María Magdalena, quien no lo abandona nunca más, y además es, bueno, la primer testigo de la resurrección de Jesús. Pero ellos eran representan estos arquetipos de energía femenina, de energía masculina, unidos, porque todos tenemos ambas energías dentro nuestra. ¿Y qué me podés decir sobre los cátaros y los templarios? Bueno, hay mucha unión entre ellos. De hecho, a ver, fueron, por llamarlos de alguna manera, contemporáneos, vivieron en la misma época. La época de los cátaros, recordemos también que fue la época de los trovadores, la época del amor cortés, y ahí es donde también, por supuesto, los caballeros templarios tienen como su máximo auge. Los caballeros templarios, si bien se fundan en el año 1118 por un noble del sur de Francia, ellos tenían, cuando uno busca información, lo primero que te van a decir de los caballeros templarios es que ellos custodiaban las rutas para que los peregrinos que quisieran llegar a Tierra Santa pudieran llegar sanos y salvos. Que ellos acompañaban, iban protegiendo a estos peregrinos hasta llegar a Tierra Santa.
Sin embargo, mucha otra cantidad de historiadores nos refieren que los caballeros templarios tenían una misión mucho más importante, mucho más suprema, mucho más espiritual y desafiante. ¿Y cuál era esa misión? Bueno, era custodiar los restos de María Magdalena, custodiar obviamente sus reliquias, pero también a su descendencia y a su linaje. Los cátaros eran protegidos por los caballeros templarios. De hecho, se dice que los caballeros templarios, primero, veneraban una cabeza de mujer, que no se sabe si esa cabeza de mujer a quien ellos veneraban es la que hoy está en la iglesia de Saint-Maximina, dentro de un relicario de oro, que se cree que pertenecía a María Magdalena. Por otro lado, se sabe también que en la última gran quema de los cátaros, en el año 1244 en Montsegur, un grupo de cátaros, familias cátaras, logran escapar la noche antes y unos días antes, y según las crónicas de la época, muchas familias cátaras pasaron a formar parte de las filas templarias. ¿Y a qué se refiere con esto, con formar parte de estas filas templarias? Bueno, ellos ayudaban en cuestiones administrativas. Recordemos que los templarios fueron los primeros banqueros de la historia. Ellos tenían sede a lo largo de toda Europa. Fueron de alguna manera los que crearon los primeros cheques que conocemos nosotros, porque ellos iban con una nota que se les daba en una ciudad, iban a otro lugar y ahí les entregaban el dinero. Y se sabe que muchas familias cátaras fueron custodiadas y fueron tomados y encontraron refugio dentro de las filas templarias. Con lo cual tienen todo que ver. Por otro lado, fíjate que así como queman a los cátaros para la iglesia, manda la cruzada que empieza en el año 1209, durante 35 años los asediaron hasta matarlos a todos, luego empieza la persecución de los caballeros templarios también, a quienes, bueno, se les pone un montón de cuestiones como que blasfemaban, que no veneraban la cruz, bueno, una serie de barbaridades, simplemente para quedarse con la riqueza y con las propiedades de los templarios. Y un año antes, en el año 1307, si mal no recuerdo, empieza la persecución contra los caballeros templarios, y en el año 1306 más de 100.000 judíos son expulsados de Francia. Con lo cual, bueno, ahí traje un poquitito la historia, pero para entender cómo los caballeros templarios protegían en realidad a los cátaros como estos descendientes de estas grandes enseñanzas que dejó María Magdalena allí. Y contanos de tu libro, porque es bellísimo. Ay, gracias. Bueno, mira, mi libro lo escribí en un momento también particular de mi vida, en el momento en el cual sentí que algo tenía que hacer. Y fue así como un día, mira, voy a escuchar una conferencia acá en Buenos Aires que hablaban sobre María Magdalena. Y cuando escucho una conferencia muy linda, pero hablaba muy poco de María Magdalena esa conferencia, entonces dije, pero si con toda la información que yo tengo no la pongo en algún lado, estaría siendo egoísta de guardarme todo esto para mí. Entonces digo, por algún lado tengo que empezar a escribir. Entonces volví a mi casa, pero así como te digo, creo, volví a mi casa como a las 10 de la noche, prendí la computadora y dije, a ver, ¿cuándo fue la primera vez que yo empecé a sentir el llamado? ¿Cuándo fue? ¿Qué? Y empecé a pensar y dije, a ver, yo tenía 11 años, hice un viaje con mis padres al Palacio de Versalles, en esa época yo vivía en Alemania con mis padres, y ahí empecé a leer y estudiar la historia de Francia, y a partir de ahí una cosa me fue llevando a la otra, y bueno, María Magdalena en Francia, imposible no ir a Francia y encontrarme con María Magdalena, imposible. Y ahí fue como ya un despertar. Entonces, bueno, ahí empecé a escribir el libro desde el corazón. Yo nunca ni estudié para escribir, escribí lo que sentía, lo que me inspiraba, lo que había despertado todas mis inquietudes. Y bueno, se llama Sola entre ellos porque siento que ella estuvo sola en muchas circunstancias, rodeada de muchos hombres, y había que tener coraje para vivir en el siglo I. Y en esa época. Claro. Y atreverse a romper el statu quo, a desafiar las características de la época. Entonces dije, bueno, acá, Sola entre ellos, tenía varios títulos, pero ese título me vino una noche, una madrugada, me despierto, y yo siempre en la mesita de luz tengo para escribir, porque cada tanto me viene algo y yo escribo. Y me desperté y agarré así a oscuras y escribí, agarré un libro de atrás, abrí y escribí Sola entre ellos.
seguí durmiendo. A la mañana me despierto y digo, pero yo escribí algo, porque después no me acuerdo. Y dije, este es el título del libro. Y bueno, es un título que habla de ella y que habla de mí también, ¿no? Y sí, porque yo pienso que en los lugares donde vos has estado trabajando y demás, también, sola entre ellos, ¿no? Sí, Que exacto. pienso que ahora es un surgir de la mujer. No hablo de feminismo, No, hablo no. de un surgir de la mujer que también tiene que tener su espacio, eh, como Jesús le daba a María Magdalena, ¿no? Yo pienso que Exacto. Jesús fue una persona tan amorosa como que le daba espacio a todo el mundo y le daba el espacio a la mujer. Él estaba Exacto. rodeado de mujeres, ¿verdad? Claro, él estaba Y rodeado bueno, de yo pienso que desde mujeres. ese lugar, Totalmente. Y esto, me gusta esto que y vos desde ese traes. lugar yo pienso, habla. No, es que se corta por momentos y se hacen unos baches, entonces no sé si retomar o... Sí. No, perdón, seguí, por favor. No, es esto, ¿no? Que Jesús estaba rodeado de mujeres. Y bueno, a colación lo que vas a contar vos. Claro, porque digo, también me gustaba esto que vos traes con respecto a la posición de hoy, de lo que ocurre con la mujer, y no desde una perspectiva feminista, muy por el contrario, porque acá se trata de integrar al hombre y a la mujer, a la energía femenina y a la masculina, juntos, porque todos nacemos con ambas energías. Hay que quitar el género a la energía. Cuando uno habla del sagrado femenino, del sagrado masculino, lo tenemos todos dentro. Entonces, no es que porque es sagrado femenino nos habla de la mujer, no, son características puntuales de cada energía. La energía femenina porque está más asociada a la sutileza, a la espiritualidad, al alma. La energía masculina es lo que nos da el orden, los que nos ponen las reglas. A ver, es distintas partes de un mismo ser humano, de una misma alma. Entonces somos esa integración. Pero habitualmente cuando se habla de lo sagrado femenino o lo divino masculino, se cree que estamos hablando de hombre o de hombre contra mujer, no, vamos a la integración, por eso me gusta que traigas eso, porque yo pienso exactamente igual que vos, y Jesús era un hombre que estaba rodeado de mujeres, muchas mujeres acompañaron a Jesús, no eran pocas, eran mujeres muy activas, mujeres que lo solventaban su ministerio con dinero, pero también acompañaban a todos los peregrinos, eran evocadoras. Cuando Jesús hablaba en el medio de una montaña, en un lugar abierto, no había parlantes ni megáfonos para que él fuera. Entonces, alguien tenía que ir repitiendo lo que él decía para que la multitud pudiera recibir su mensaje. Entonces allí estaban los hombres, los apóstoles, estaban las mujeres, con lo cual, bueno, él estaba rodeado todo el tiempo de estas mujeres y está muy escrito en todos los textos. Cuando uno quiere ir simplemente a los canónicos, bueno, los canónicos nos traen información de Juana, la mujer de Cusa, que era un asesor de Herodes, de Susana, de Salomé, de Jacobé, por supuesto María Magdalena, la Virgen María, la hermana de la Virgen María. O sea, hay un montón de nombres y muchas Marías que no son mencionadas por su gentilicio, que no sabemos quiénes eran, que están dentro de este grupo de mujeres, pero allí es donde en realidad nos damos cuenta que él estaba muy acompañado y que era un hombre tremendamente inclusivo. Después, lamentablemente, se fue cambiando la historia, sobre todo en la Edad Media, donde ahí se reforzó el concepto de que a través de la mujer ingresaba el pecado en el mundo. Pero, y esto es sorpresivo porque Jesús jamás hubiera dicho semejante barbaridad. Tal cual, y menos de las mujeres, como se la tildó a María Magdalena, ¿verdad? Exacto. ¿No? Yo pienso que desde ese lugar hay que cambiar paradigmas, hay que cambiar creencias. Pienso que todos somos iguales ante la mirada de Dios, no es nadie más que nadie. Exacto. Y como para finalizar esto, quiero que nos digas algunas palabras. Bueno, primeramente, muy agradecida por la oportunidad. Para mí, siempre que puedo hablar y contar
de su historia, o tal vez sacarla, ¿no?, de ese lugar en la que injustamente la pusieron. Sabemos que María Magdalena no fue prostituta, no tuvo que hacer penitencia de nada. No hay un solo evangelio, si buscamos, que diga que María Magdalena haya sido prostituta. Entonces también por eso creo que es el momento de sacar entre todos su verdadera historia, porque empezamos a limpiar todo un mensaje distorsionado, donde para todas las personas que o personas formadas en el cristianismo o en el catolicismo, conocer la verdad como fue. Entonces, no creer una versión que fue inventada en el año 597, simplemente para quitarle a ella el rol importante que ella tuvo al lado de la vida de Jesús, y además para poner a todas las mujeres de rodillas con María Magdalena como prostituta. Con lo cual creo que llegó la hora de la verdad, como muy bien dijiste al inicio, de que se tienen que caer algunas estructuras, porque ya son estructuras viejas, estructuras que por otro lado ya no convocan. Date cuenta que es una pena la pérdida de feligreses, de seguidores, de la juventud sobre todo, que ya no se siente tan convocada, y que hoy creo que para mí es algo sano, que hay una apertura a la espiritualidad. Entonces, no importa en qué creas, qué es lo que te da energía, cuál es tu fe, la fe que a vos te mueve y que te inspira a la acción cada día cuando te levantás, y que te da ánimo y que te da energía para salir adelante. Bueno, si esa fe que vos tenés en esa energía superior, en esa divinidad, te hace feliz y te da ese apoyo que necesitas, bienvenido sea. Entonces, Tal cual. mi mensaje es que lo que hagamos lo hagamos con amor, que no lo hagamos por la presión, por la exigencia, por el dogma, por estar encorsetados en algo rígido, que uno sentís culpa, que tengo que arrodillarme y pedir perdón. Si tenés ganas de arrodillarte porque así lo sentís, para rezar, felizmente hacelo, porque está perfecto, pero no desde el temor, ¿no? Dios es un Dios, como vos dijiste, es un Dios del amor y no es un Dios del temor. Entonces, bueno, Totalmente. creo que por eso vuelve ahora toda esta espiritualidad tan hermosa y con tanta fuerza. Ha sido, mira, Marisa, yo pienso que es hermosas tus palabras, gracias por permitirme tu tiempo. Sé que vamos a hacer muchas cosas juntas y vamos a sumar a más gente, a más personas que están en este camino espiritual y del amor, de la nueva humanidad del amor. Yo pienso que somos un montón, no hay fronteras. No. Yo pienso que ya no existen más fronteras. Y este es el mensaje, ¿no? El mensaje de María Magdalena, de esa mujer empoderada, de esa energía del amor universal, del amor por ella misma. No sé qué vos Así es. pensás. Sí, pienso exactamente igual. Claramente fue y sigue siendo una mujer empoderada, sin lugar a dudas. Y bueno, hay que seguir trabajando, porque esto es un trabajo del día a día. Y entonces, desde ya que acepto con mucha felicidad que hagamos cosas juntas y que sigamos expandiendo esta luz